Hace muchos siglos, en el corazón de la antigua India, se encontraba un próspero reino llamado Anandapur. Este reino, conocido por su riqueza y esplendor, era hogar de una colección única de estatuas sagradas que representaban a las deidades hindúes más veneradas. Las estatuas, talladas con maestría por artesanos divinamente inspirados, eran la joya de la corona del reino y se encontraban en un majestuoso templo situado en lo alto de una colina. La leyenda cuenta que las estatuas, a pesar de ser obras maestras inanimadas, poseían un don divino, la capacidad de cobrar vida por una noche cada siglo. Este evento extraordinario solo ocurría cuando las estrellas se alineaban de manera especial y la energía cósmica inundaba el templo. La noticia de este milagro se transmitía de generación en generación, y los habitantes de Anandapur esperaban con anticipación cada centuria para presenciar la maravilla de sus deidades cobrando vida. La historia comenzó en la víspera de uno de estos eventos místicos. El gobernante de Anandapur, el sabio y justo Maharaja Vikran, estaba preocupado por el bienestar de su reino, que enfrentaba desafíos sin precedentes. Los campos se volvían áridos, y una sombra oscura parecía cernirse sobre la tierra. En un acto de desesperación, el Maharaja decidió rogar a las deidades por su orientación. La noche esperada finalmente llegó, y el templo se iluminó con una luz celestial. Las estatuas de las deidades hindúes, adornadas con ornamentos divinos, comenzaron a emanar una energía resplandeciente. Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, se manifestaron en una danza cósmica que llenó el templo con una vibración trascendental. El Maharaja, arrodillado ante las estatuas animadas, compartió sus preocupaciones y pidió la guía divina. Las deidades, en un acto de compasión, le revelaron la necesidad de equilibrio y armonía en el reino. Aconsejaron al Maharaja sobre cómo restaurar la conexión con la naturaleza y mantener la pureza de los valores fundamentales. Emocionado y agradecido, el Maharaja regresó al reino con un nuevo sentido de propósito. Siguiendo los consejos divinos, implementó medidas para preservar la tierra, promover la compasión y fomentar la sabiduría. El reino floreció una vez más, y la gente vivió en armonía con las fuerzas cósmicas. Desde entonces, la historia de las estatuas deidades hindúes cobrando vida se convirtió en un relato que se contaba de generación en generación en Anandapur. El templo se convirtió en un lugar de peregrinación, y la noche en que las estatuas cobraban vida se celebraba con festivales y oraciones. La historia de las estatuas divinas se convirtió en un recordatorio eterno de la conexión entre lo terrenal y lo divino, de cómo la sabiduría ancestral puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Y así, las estatuas deidades hindúes, talladas con amor y devoción, continuaron presidiendo la esencia espiritual de Anandapur, recordando a todos que la divinidad reside no solo en la creación, sino también en la preservación y la armonía del universo. En tiempos remotos, en el corazón de la antigua India, yacía el opulento reino de Anandapur, un lugar bendecido con riqueza y esplendor. En lo más alto de una colina majestuosa se erguía un templo imponente, albergando una colección única de estatuas sagradas que representaban a las deidades hindúes más veneradas. Estas esculturas, auténticas obras maestras talladas por artesanos divinamente inspirados, eran la joya inigualable de todo el reino. Se decía que estas estatuas, aunque inanimadas, poseían el don divino de cobrar vida por una única noche cada siglo. Este milagro extraordinario acontecía solo cuando las estrellas se alineaban en una configuración celestial particular y una energía cósmica inundaba el templo. La noticia de este evento místico se transmitía de generación en generación, convirtiéndose en una leyenda que generaba anticipación y asombro entre los habitantes de Anandapur. La historia se desarrolla en la víspera de uno de estos eventos celestiales. El sabio y justo Maharaja Vikran, gobernante de Anandapur, se encontraba preocupado por la creciente sombra de desafíos que oscurecían la tierra. Los campos, que alguna vez fueron fértiles, ahora se volvían áridos, y una inquietante sombra parecía cernirse sobre el reino. En un acto de desesperación y fe, el Maharaja decidió buscar la guía de las deidades divinas talladas en el templo.
Cuando la noche finalmente llegó, el templo se iluminó con una luz celestial, y las estatuas de las deidades hindúes comenzaron a irradiar una energía resplandeciente. Brahma, el creador, Vishnu, el preservador, y Shiva, el destructor, se manifestaron en una danza cósmica que llenó el templo con una vibración trascendental. El Maharaja, postrado ante las estatuas animadas, compartió sus inquietudes y rogó por orientación divina. En respuesta, las deidades, en un acto de compasión, revelaron la necesidad de restaurar el equilibrio y la armonía en el reino. Aconsejaron al Maharaja sobre cómo preservar la conexión con la naturaleza, fomentar la compasión y mantener la pureza de los valores fundamentales. Emocionado y agradecido, el Maharaja regresó al reino con un nuevo sentido de propósito. Siguiendo los consejos divinos, implementó medidas para preservar la tierra, promover la compasión y fomentar la sabiduría. El reino floreció una vez más, y la gente vivió en armonía con las fuerzas cósmicas que habían guiado el Maharaja. Desde entonces, la historia de las estatuas de deidades hindúes cobrando vida se convirtió en una epopeya que se contaba de generación en generación en Anandapur. El templo se transformó en un lugar de peregrinación, y la noche en que las estatuas cobraban vida se celebraba con festivales grandiosos y oraciones fervientes. La historia de las estatuas divinas se convirtió en un recordatorio eterno de la conexión entre lo terrenal y lo divino, de cómo la sabiduría ancestral puede iluminar incluso los momentos más oscuros. Y así, las estatuas de deidades hindúes, talladas con amor y devoción, continuaron presidiendo la esencia espiritual de Anandapur, recordando a todos que la divinidad reside no solo en la creación, sino también en la preservación y la armonía del universo. La leyenda, como las estatuas mismas, trascendió el tiempo, inmortalizando la historia de un reino que encontró su renacer bajo la guía divina de las deidades animadas.